ley de emergencia del Estado granadino, una ley de emergencia global que implica la situación económica, financiera, social, y implica dotar, como toda ley de emergencias, primero declarar una situación preexistente a nuestra administración, no deseada por nosotros. No voy a ahondar en explicaciones que ya el ministro de Economía sé que ha dado al momento de presentar el presupuesto y que son de público y notorio conocimiento porque forman parte de la situación que hoy estamos viviendo y que implican llegar a una situación verdaderamente de emergencia, desde lo económico, de lo financiero y como toda ley de emergencia son leyes que no le gustan a nadie tener que legislar porque son leyes que implican el fracaso en las políticas, el fracaso en las políticas del Estado, el fracaso en un conjunto de decisiones adoptadas con anterioridad. Y esta ley de emergencia, al igual que todas las leyes de emergencia y todo lo que es la normativa de emergencia que ha sido ya prevista y reconocida constitucionalmente por distintos fallos, lo que tratan es de dar herramientas al Poder Ejecutivo para que en un plazo breve y acorde a la necesidad que se plantea podamos salir de esta situación. Esta ley de emergencia se plantea por un lapso de 12 meses, por todo el transcurso del año 2012, con la posibilidad de ser prorrogado, ojalá que no sea así, ojalá que podamos salir, y a partir de ahí se disparan distintas instancias que el Ejecutivo va a tratar que el Ejecutivo va a utilizar para salir de esta situación de emergencia. La renegociación de los contratos celebrados con anterioridad al 10 de diciembre, es monstruosa la deuda flotante que queda y la cantidad de contratos que se han celebrado casualmente con posterioridad al 25 de septiembre en adelante, contratos que van a tener que ser revistos, revisados y eventualmente se llegará a una renegociación, cancelación, o se verá qué es lo que se hace. ¿Qué tipo de contratos son? De todo tipo, suministro, obra pública, todavía no estamos anoticiando del conjunto de cuestiones contractuales que se han celebrado en este plazo. Y la gente de Economía todavía está tratando de determinar con números finitos cuál es la deuda flotante que quedará para ser solventada por todos los granadinos a principios del año que viene. Entonces se genera en el marco de esta emergencia que hemos heredado, se está tratando de dotar al Ejecutivo de las herramientas necesarias como para sentarse con los acreedores y poder juzgar quiénes fueron realmente prestadores del Estado y quiénes fueron algunos que utilizaron contactos o modos non santos de generar deudas para que paguemos todos los renegrinos. Y bueno, me parece que todo eso merece ser revisado y de manera muy responsable por el Ejecutivo. También se avanza sobre el tema de los empleados públicos, que me parece que es la cuestión más álgida en este sentido. Y lo que se hace no es una ley de prescindibilidad. Y acá no estamos solamente con una cuestión de una palabrita más o una palabrita menos. Prescindibilidad es una institución jurídica, la disponibilidad es otra distinta. Son sistemas distintos. Una ley de prescindibilidad cuando el Poder Ejecutivo la dicta y invocándome las razones de servicio yo dejo fuera o dejo cesante ese derecho que tienen los empleados públicos de la continuidad en su relación laboral con el Estado. En cambio, en el otro sistema, el que nosotros estamos proponiendo, es un sistema a través del cual el conjunto de los empleados públicos, a excepción del Poder Judicial, los docentes, la policía, el servicio penitenciario, lo cual implica más de la mitad del universo de empleados públicos de la provincia, quedarán sujetos a disponibilidad por un plazo determinado. En ese plazo determinado, los distintos ministerios y órganos del Poder Ejecutivo, también de la legislatura, van a estar haciendo lo que hace muchísimo tiempo no se hace y no sabemos si se hizo alguna vez, que es cumplir con la Ley 3052 de la función pública y establecer cuáles son las funciones y misiones de cada uno de los ministerios y cada uno de los órganos. Establecer cuál es el organigrama integral de cada ministerio, establecer las funciones que se tienen que cumplir y luego de ello ir determinando cuáles son los empleados públicos que van a ir cumpliendo esas funciones. Para poder llevar transparencia, precisamente, de qué es un ministerio
cuál es el rol al cual ha sido llamado a cumplir cada uno de los empleados públicos dentro del Estado y asimismo ir asignando la función a cada uno de ellos. Esto implica, obviamente, la realización de lo que, de algún modo más gráfico que técnico, se expresó como un censo, ¿no? Es decir, la necesidad de establecer cuál es el ministerio, o sea, por debajo, aquí está el ministro que tiene todas estas funciones que le da la ley del ministerio, y debajo están 1, 2, 3 secretarios con sus relativos subsecretarios, y por debajo de ellos los directores, y por debajo de ellos los jefes de área, y por debajo de ellos así hasta el mesa de entrada, supongamos. Y se establecen las misiones y funciones que están llamados a cumplir cada uno de ellos en el Estado. Luego de ello se le asigna la cantidad de personal que cubre. Mesa de entrada, por ejemplo, bueno, 4 personas, 2 a la mañana, 2 a la tarde, y en eso queda completo, como decimos, el raviol ese dentro del organigrama. Va a pasar, y es posible que pase, de que algunas personas, una vez dispuesto todo el organigrama y volcado que fuera la cantidad de empleados públicos dentro de él, queden ausentes de un cargo, de una función. Cito, por ejemplo, por caso, la unidad ejecutora de obras públicas dentro del Ministerio de Educación. Recordarán que en su momento, y seguramente por cuestiones que obedecían más a una interna partidaria que a cuestiones estructurales de Estado, se había decidido dejar de lado la Secretaría de Obras Públicas para trasladar lo que era la obra pública en sí misma al Ministerio de Educación, a través de lo cual se generó, no por este procedimiento que establece la Ley 3052, sino a través de la emisión de decretos, una unidad burocrática que trataba sobre la obra pública en el Ministerio de Educación. La gestión que inicia va a ser del Ministerio de Educación un ministerio que se dedique a la educación y no a la obra pública. ¿Por qué? Porque para eso va a estar precisamente el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, al momento de realizar esta reestructuración, a la cual está llamada a ser la Comisión de Transparencia, va a llegar el momento en el cual se topará con, por ejemplo, esta unidad ejecutora de obra pública dentro del Ministerio de Educación. Bueno, al ser así, habrá un cargo que habrá que suprimir, porque esa situación de obra pública dentro del Ministerio de Educación ya no tiene razón de ser. Al suprimirse el cargo, habrá gente que va a quedar, y recién ahí van a quedar en condición de disponibilidad. ¿Y esto qué implica? Que yo no le voy a afectar ningún derecho, no le voy a tocar ni el sueldo, ni nada de nada, pero estando en condición de disponibilidad, quedará un tiempo latente, sin prestación de servicio, obviamente pagándole el sueldo, y nosotros vamos a estar viendo en qué otro lugar se puede reubicar. Obviamente, si era gente, inspectores de obra y demás, trataremos de ver si lo podemos reubicar dentro del Ministerio de Obras Públicas. Si no lo podemos ubicar porque en realidad no eran inspectores de obra, sino que cumplían funciones X poco explicables, y sabemos a qué nos referimos, en ese caso, y solo en ese caso, vencida la situación de disponibilidad. ¿Qué plazo? El plazo tenemos. Un año. En total, estos son 180 días hábiles desde la reglamentación de la ley. 9 meses. En esos 180 días hábiles que se disparan desde la reglamentación de la ley, hay 90 días en el cual se van a estar estableciendo a través de esta comisión interpoderes los distintos escalafones dentro de cada ministerio y estructura organizativa de cada ministerio. Luego se va a volcar los empleados públicos ahí, y luego la gente que queda sin un puesto porque no tenía ninguna función dentro del ministerio, queda en situación de disponibilidad. 30 días hábiles. Si en esos 30 días hábiles no logramos ubicarla porque no le encontramos una función, porque no cumplía una función y no es útil al Estado en ninguna de las funciones que tiene, en ese caso se le indemniza a través de un sistema indemnizatorio que lo establece la misma ley para llevar mayor transparencia, y es el mismo sistema que, por un lado, para otras causales ya plantea la 1844, la que va de la mano del antecedente de Betancourt, y que también comulga con el conjunto de antecedentes jurisprudenciales que hemos estado arrastrando de la Corte Suprema en torno a sistemas como este. Entonces, yo creo que es importante terminar de develar algunas cuestiones que
que sabemos que por ahí los abogados somos demasiado quisquillosos con las palabras, pero es que las palabras implican una cosa u otra. Esto no es prescindibilidad, esto es disponibilidad. Un sistema que tiene nombre, apellido, anclaje normativo y recepción jurisprudencial a través de nuestra Corte. Ahora, si hay gente que no quiere someterse a esta situación de que se le analice toda su historial o a dónde pertenece y quiere retirarse voluntariamente, ¿habrá algún tipo de posibilidad? El proyecto en sí mismo no lo plantea. Obviamente que estamos abiertos a las distintas alternativas que puedan ir surgiendo sobre la marcha. No. Esto hay cuestiones que son importantes. Esto no trata de revisar para atrás, sino trata de mirar para adelante. Tenemos que entenderlo así. Estamos sobre un proyecto que lo que pretende es hacer las cosas en serio y no hacer otra cosa que aplicar leyes que ya existen. La 3052, que establece que cada ministerio tiene que tener un organigrama y que cada funcionario y cada empleado público está llamado a cumplir un rol y una misión especial y que para eso ha sido convocado a ser empleado público. No es algo que inventemos nosotros. El sistema de la disponibilidad tampoco es algo que sea una invención de Carlos Soria. Son todas herramientas normativas aplicadas con anterioridad, que tienen anclaje constitucional, que tienen reconocimiento jurisprudencial a través de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que lo que hacemos es cumplir con una vieja premisa que fue parte del discurso de campaña de Frente para la Victoria. Es ir hacia el apego a la ley y cambiar ciertas costumbres que fueron dañinas para el Estado. También fue de campaña, lo dijo varias veces el candidato Carlos Soria, que no iba a echar un solo empleado público de la provincia. Y con esta ley lo faculta a echar a algunos. No. Sí, pero si lo acaba de escribir usted. Pero no es echar, echar es, te vas. Acá estamos hablando de que se va a hacer a través de una comisión conformada por distintos, y ustedes han visto ya el proyecto, legisladores, representantes del Poder Ejecutivo, representantes gremiales, lo que es la conformación de las estructuras ministeriales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo que se va a hacer, lo que pudiera llegar a pasar, es la supresión de cargos o la detección de personas que no cumplieron ninguna función. Le voy a poner un ejemplo, para que seamos más concretos, porque siempre se habla de los ñoquis. El vicegobernador disolvió todas las comisiones especiales de la legislatura. Todas. Cada una de esas comisiones tenía personal de planta permanente que se presentaba todos los días a trabajar. Sí, hoy por hoy no tienen funciones. Pero usted lo dijo, esto forma parte de una decisión del vicegobernador. Bueno, pero es un ejemplo. Presidente de otro poder del Pero Estado. es un ejemplo de lo que puede pasar. Porque a usted se le puede ocurrir eliminar un área y toda esa gente de esa área va a quedar afuera. Claro, Gatás, pero yo soy un funcionario del Poder Ejecutivo y yo hablo por el Poder Ejecutivo. Pero presentan leyes que abarcan al Poder Legislativo. Sí, porque la van a votar los legisladores. Y no al Poder Judicial. Y no al Poder Judicial. ¿Qué tiene que ver que la vayan a votar? ¿Cómo que tiene que ver? Claro, ¿qué tiene que ver? O sea, usted dice que lo incorporaron porque la van a votar. Y si también a veces se votan leyes que afectan al Poder Judicial y la votan. Bueno, si quiere lo llamamos para que conformen con nosotros el cuadro de técnicos que elaboran las leyes. Esto fue hecho y sopesado en función de los requerimientos que tiene el Estado provincial. Ahora, ¿por qué se incluyó el Poder Judicial? No, por ahí no directamente a él convocarlo sí. para que participe en la redacción de las leyes, pero hubo alguna participación a sectores de trabajadores, a representantes gremiales, algún tipo de, digo, más allá de abogados, de gente... Si fue consultado los gremios concretamente que afecta... Esta es una propuesta que viene del Poder Ejecutivo y se trabajó desde el Poder Ejecutivo. Así ¿Esto comprende a todo el personal? No me corresponde a mí, que soy una persona que se encarga de cuestiones técnicas, realizar valoraciones políticas y sobre todo predicciones políticas. Cuando se habla de disponibilidad, ¿estamos hablando del personal de planta permanente o incluye también, que era el tema por lo que originalmente se hablaba, algún replanteo de personal, los contratados, los que toman? No, esto es pura y exclusivamente personal de planta permanente. ¿Y qué pasa con los contratados, que era lo que originalmente se iba a revisar? No están y del último pase a planta. No están incorporados. No, el último pase a planta es el último pase a planta, es pase planta.
están en planta. Es permanente. Es planta Pero permanente. hace una semana se había dicho que se iban a revisar dos cosas: el personal contratado, que No se va a trabaja revisar, acá, no se va a lo dijo revisar Lastra, no, pero te digo, eso no se va a tocar más. Y también algunos funcionarios que habían hecho uso del proceso de plaza a planta y que Frente para la Victoria y el gobierno consideraba que eso sí se iba a revisar. Bueno, pero sobre eso tenemos las herramientas que ya nos dota la misma normativa de fondo. Si hay alguien que utilizó un pase a planta y los contactos que tenía dentro del Poder Ejecutivo Pero, digo, para fraguar alguna normativa... esta ley no tiene nada que ver para revisar eso. Esta ley no apunta a revisar los pases a planta. Rocha, porque ¿cuál es ni pone en tela de juicio el pase a planta, para nada. No ¿Cuál es? pone en tela de juicio. Vuelvo a decir, esta ley trata de la creación de una comisión que va a cumplir con una premisa legal que está en otra ley, que es la creación de estas estructuras organizacionales dentro de cada uno de los ministerios, que con posterioridad va a estar nutriendo esa estructura de los empleados públicos que hoy ya existen, y que eventualmente puede llegar a verificarse la situación de algunas personas que hoy se reportan como empleados públicos y que no encontrarían ninguna función dentro de cada uno de los ministerios. De ser así, habrá un plazo de disponibilidad, ellos son, sí, los que van a quedar en disponibilidad, habrá un plazo en el cual el Poder Ejecutivo tratará de asignarles tareas o reubicarlos en otra estructura, y si vencido ese plazo resulta imposible, porque, les vuelvo a decir, por las distintas cuestiones, porque no existe el cargo, porque esa persona no está en condiciones de cumplir otra función, porque nunca se supo qué es lo que hacía y demás, bueno, allí y solo allí se procederá a darlo de baja, previo pago de una indemnización ya estipulada. Más allá de la utilización del nombre y la diferenciación que está marcado entre prescindibilidad y disponibilidad, ¿no cree que va a generar un temor, digamos, en un sector de la gente que puede estar... Le vuelvo a decir, como está previsto que se revise su tarea, y si no tiene, se lo va a indemnizar, yo le está digo, planteado, digamos, esa espada de Damocles, digamos, sí, yo le a puedo un decir sector de planta permanente, es lo que y se sentiría puede generar yo. un conflicto por ahí que yo le puedo decir lo que sentiría si el Ejecutivo yo. lo ha mesurado. Si yo soy un empleado, sí, lo ha mesurado desde este punto de vista. Si yo soy un empleado público que entro todos los días a trabajar y cumplo una función, estoy y voy a estar absolutamente tranquilo. Salvo que le cierren su área por una decisión política. Porque va a quedar sin tarea. Y en ese caso puede ser reubicado a través de otro. Volvemos al caso de la unidad ejecutora dentro de educación. Que era gente que se trataba de obra pública, que tenía un trabajo relativo a la obra pública dentro del Ministerio de Educación. Esa gente... Sí, de hecho de unidad ejecutora, al centralizarse quedan sin efecto efecto todas las que tenían obra Al quedar sin pública, efecto, ¿no? se va a dónde? Van a ir todas con un efecto de embudo, digamos, recayendo sobre el Ministerio de Obras Públicas, que ahí tenemos todo un ministerio para cubrir ahora. Y se irá a buscar esas distintas unidades ejecutoras que tenemos. Habrá gente que no va a poder explicar qué es lo que hacía, dónde estaba o qué función cumplía. Y la pregunta nuestra ¿es justo que los contribuyentes estén pagándole el sueldo a una persona que no tuvo ni tiene ninguna función a cargo? Ahora, ¿hay algún número estimativo de personas que estén en esa condición o es todo evaluado? No, y esto es importante. Esta ley no se hace para cumplir con una premisa económica de ajuste y de achicamiento. Acá no importa, acá no es que con esto vamos a echar 5.000, 6.000, 2.000 o 500. No, porque no se hace sobre eso. Se hace sobre una premisa fundacional, que es dotar al Estado rionegrino de la seriedad que se merece. Es decir, darle a cada ministerio el organigrama que se merece, por eso es también de transparencia, para que cada contribuyente sepa a qué está llamado a cumplir cada ministerio, cuáles son los distintos rangos y jerarquías que se encuentran dentro de cada ministerio, y también cada empleado público sepa cuál es la función a la que está llamado a cumplir dentro de ese ministerio. Así, y solo así, vamos a poder establecer otras cuestiones que hacen para salir de esta espiral, de este círculo vicioso a un círculo virtuoso. Si yo soy empleado público y quiero crecer en la planta, tengo que tener clara la determinación de cuál es la estructura sobre la cual ir creciendo, sobre qué cargo ir elevando. Por ahí llama la atención que el gobierno entrante y el gobernador y Lastra habían apuntado, digamos, a gran cantidad de recursos humanos que ingresaron en esta última etapa del gobierno de Sáenz, que son contratados. Y también ese blanqueo de toda esta gente que entró en el último tiempo a través del último pase a planta, que eran más de 4.000. Se apuntaba a ese sector y ahora como que
Con Sí, esta amplía. se apunta a un universo mayor Es que me que parece en ningún que- momento. me parece y, que lo que- y yo, como te pregunté también, no hay aparentemente una revisión sobre ese sector y sí sobre el conjunto de los. Es que por de eso los- me parece que está muy bien tu pregunta. Tu pregunta apuntaría es, ¿no van a mirar hacia atrás? Este proyecto apunta a mirar hacia adelante y hacia cómo vamos a encarar el Estado argentino hacia adelante. Vamos a proyectar un Estado que trate de ser serio, más que trate, que va a ser serio, que va a determinar cuáles son las funciones y misiones de cada uno de sus componentes y que va a dotar de empleados públicos que van a tener la certeza de a qué han sido convocados a trabajar dentro del empleo público y que solamente allí vamos a poder establecer el conjunto de otras finalidades a las que la ley 1844... ¿Mediante qué herramientas se van a resolver las cuestiones herramientas jurídicas o legal, ¿no? Las cuestiones de las becas, los TICs, los contratos precarios? Eso no queda incorporado dentro de esta ley. Obviamente, el secretario de la Función Pública, Sandro Chayna, está trabajando de manera muy específica sobre este tema. Es otro tema también muy preocupante por estas horas. Sabemos que hubo por lo menos un grado, no sé si la palabra es irresponsabilidad, quizás, pero se ha estado contratando de una manera que hace muy difícil rever. Además, estamos llegando a situaciones de cierta injusticia, de precarización que no hace bueno al sistema y no hace bueno al organismo. Solicitar contraprestaciones a gente que se le está retribuyendo con 600, 800 pesos, implica, bueno, qué sé yo, estas ya son valoraciones exclusivamente personales. Yo me parece que eso es algo hasta dañino para la misma persona que supuestamente es beneficiaria. Ruchá, se Sí, una establecen relación laboral y excepciones. precarizada, eso sin duda, pero es gente que por ahí alguna que no tenía No, nada, sí, así sí, que sí, por 600 supuesto. pesos A ver, precarizados es mejor eh, ante la nada. por supuesto digamos. que cualquier cosa es mejor ante la nada. Ruchá, Pero me parece que lo que tenés... o sea, en primer lugar quiero dejar en claro, esta ley no trata sobre ese sector. Ese sector de empleados públicos está siendo particularmente analizado a través del Lo que sí secretario. vos, ya se cierra que el último pase a planta no va a ser revisado. No va a ser esta ley. Ajá. En esta ley no va a ser No, porque revisado. ahora decía Ruchás, que iba- pero se exceptúan algunos sectores y un poder del Estado. ¿Cuáles son las razones? No es un sector. Sí, a un poder del Estado Sí. no se le toca, no se le hace participar de la ley de emergencia que es el Poder Judicial. Ujú, Y a dos sectores, que son los docentes y los policías, tampoco. ujú. ¿Cuáles son los motivos que además no están explicados en la ley? Bueno, a ver, volvemos a un poco lo que les planteaba. La propuesta que eleva el Ejecutivo es para que sea analizada conjuntamente con el Legislativo. Me decían si había participado en la elaboración algún otro poder o otras organizaciones como las gremiales. Este es un proyecto que eleva el Ejecutivo. Y lo eleva para que sea así aprobado por el Poder Legislativo. En el marco de la independencia de poderes se ha dejado fuera la situación del Poder Judicial, precisamente en el respeto a esta independencia de poderes, que si no, no estarían ni siquiera participando en la elaboración de este proyecto. En lo que hace a la cuestión docente, policía y servicio penitenciario, tienen sistemas que unen y que los vinculan al Estado de manera particular. Tienen leyes propias que generan una vinculación e implican el cumplimiento de servicios y prestaciones esenciales del Estado que nosotros valoramos, y esto es una valoración política, que valoramos que no veíamos como conveniente incorporarlo en este marco de emergencia. ¿Y salud pública no es esencial? Sí, pero sí en el marco de esta ley y sujeta a esta reestructuración la considerábamos de prudente incorporación. Le vuelvo a decir, son valoraciones políticas. Uno podrá estar o no de acuerdo y usted tiene todo el derecho de no participar y de criticar las decisiones de este Poder Ejecutivo, pero son decisiones que se hacen, le vuelvo a decir, en el marco de una emergencia que nosotros heredamos, que no deseamos
y que obviamente usted lo sabe, no hemos contribuido Una duda, ¿esto cuándo se va a tratar? ¿Se va a convocar una sesión extraordinaria o ya la sesión de mañana se va a tratar? El calendario, si bien lo fija la legislatura, y en esto insisto, vuelvo a ser respetuoso, la información que tendríamos es que se estaría convocando, entiendo yo que para el 29, pero bueno, yo preferiría que confirmen esos datos directamente con fuentes de la legislatura. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.